Oli, en esta oportunidad les voy a hablar sobre cinturón pélvico. Iniciemos. Hice un pequeño dibujito para poderles presentar mi cinturón pélvico. Bueno, iniciemos con ¿qué es? El cinturón pélvico es un anillo osteofisiológico situado en la parte inferior de nuestro tronco, entre el abdomen y los miembros inferiores. Vamos a encontrar cuatro límites que son superior, inferior, anterior y posterior. En la parte superior de nuestro cinturón vamos a encontrar la línea terminal o estrecho terminal. En la parte inferior vamos a encontrar el diafragma y el pélvico. En la parte anterior vamos a encontrar la sínfisis del pubis y en la parte posterior vamos a encontrar el sacro y la coxis. Bueno, vamos a encontrar que se divide en dos, pelvis mayor y pelvis menor. En la pelvis mayor, o también conocida como pelvis falsa, vamos a encontrar que está situado por encima del estrecho del superior y que contiene las vísceras abdominales. Y en la pelvis menor, o también conocida como verdadera, está debajo por el estrecho superior. Y va a contener las vísceras pélvicas, como va a ser la vejiga, el recto y los órganos sexuales. La función de nuestro cinturón pélvico vamos a encontrar que es un soporte de vísceras abdominales y pélvicas. Vamos a encontrar, como ya hemos hablado, en superior e inferior. En superior está también el promontorio, las alas del sacro, las líneas ignominarias, la cresta y la pectina y el borde superior. De la poder entender mucho mejor, les traje un ayudante. Bueno, nuestro ayudante nos va a enseñar las partes, por así decirlo, en su cuerpito. Ya, vamos a iniciar con el sacro que se va a encontrar en esta porción, que es la unión con las vértebras. También vamos a encontrar el hueso coxal. El hueso coxal se identifica en toda esta porción, pero se va a dividir en ilion, en pubis y en isquio. Bueno, también vamos a encontrar en la parte posterior. En la parte posterior vamos a encontrar nuevamente el sacro. También vamos a encontrar los mismos huesos. Y con la diferencia que en la parte inferior vamos a encontrar la coxis. Estas van a ser las uniones entre del cinturón escapular. Bueno, continuemos. Eh, Vamos a encontrar el periné como también en la pelvis. La pelvis es normalmente palpable a nivel del reborde ilíaco. Esta es una espina ilíaca antero superior que está en la sínfisis púbica y en el sacro. También esta nos va a permitir en la orientación de los ejes corporales y en la localización de las estructuras viscerales internas. El periné, a diferencia, está en la región inferior del tronco, está situado entre los músculos, en la delimitación posterior de la sínfisis púbica, también en la tuberosidad isquiáticas y coxis. El periné se va a dividir en dos porciones, en triángulo urogenital y en triángulo anal. En el triángulo urogenital está en la parte anterior que va a contener la uretra y los órganos genitales externos. Pero a diferencia del triángulo anal que está en la parte posterior y va a contener el canal anal. En la conformación de la pelvis ósea vamos a encontrar que son dos huesos coxales. En derecho e izquierdo también vamos a encontrar el sacro y también por último vamos a encontrar la coxis. El sacro se encuentra en la parte posterior. Estos están unidos entre sí por articulaciones sacroiliacas, también como sínfisis de la pubis, también algunas articulaciones del sacrocoxigio. Eh, su función va, Sus funciones van a ser transmitir el peso del cuerpo de los miembros inferiores.
También va a ser servir en la cavidad protectora de los órganos pélvicos que se van a encontrar en esta región, ya mencionados. Y también nos va a proporcionar inserciones a los músculos y algunos ligamentos del tronco y los miembros inferiores. Entremos a hablar cada una de sus partes. Empezamos con el hueso coxal. Este es un hueso par irregular formado por el cinturón pélvico unidos entre el tronco de los miembros inferiores y también tres partes funcionales, ya mencionados, el ilion, el isquion y la pubis. Bueno, esta va a tener las caras gluteales, por así decirlo. Va a tener caras gluteales como superior, anterior y que es amplia, convexa, que se da la inserción de los músculos gluteales mayores, medios y medio y menor. También está la línea glútea anterior, posterior, inferior. Limitaciones entre las zonas de las inserciones de los músculos gluteales. En esta porción vamos a encontrar la línea glútea posterior, en la línea glútea anterior. Eh, en esta zona vamos a ver que se va a insertar el, sí, pues, el músculo glúteo mayor, el músculo glúteo medio y el músculo glúteo inferior. Inferior o también conocido como menor. Continuemos. Vamos a encontrar también que en esta porción se va a encontrar el acetábulo. Para iniciar, ¿qué es el acetábulo? Es una cavidad semidífera en donde se va a articular la cabeza del fémur. Eh, bueno, va a tener la cara semilunar. En esta va a ser una superficie articular recubierta por el cartílago iliano. También va a estar la fosa acetabular, que en esa fosa va a ser parte no articular de que donde se alojan los tejidos adiposos y el ligamento de la cabeza del fémur. También está la escotadura acetabular, que es donde va a permitir el paso de los vasos y ligamentos transversales del acetábulo. Y la función va a ser transmitir el peso corporal hacia el fémur y que va a permitir los movimientos de la cadera. Les hablaré sobre el agujero obturador que se encuentra en esta porción. Bueno, el agujero obturador en sí es una gran abertura delimitada por la pubis y el isquio. Este está cerrado parcialmente por las membranas obturatriz, que va a ser donde pasan los nervios y los vasos obturadores. También vamos a encontrar las ramas y los cuerpos. Este agujero va a tener el cuerpo del ilion, el isquion, la pubis y la rama superior de la pubis y la rama inferior de la pubis y el isquio. En el cuerpo del ilion vamos a encontrar que está la constitución y la formación del acetábulo. En el cuerpo del isquion está la parte posterior inferior del acetábulo. En la parte de la pubis está la parte anteromedial del acetábulo. En la parte superior de la pubis se forma la parte límite del estrecho superior. Y también en la parte inferior se va a encontrar que se une en forma de isquiopúbica en los puntos de la inserción en los músculos aductores y y los músculos perineales. Bueno, en nuestro hueso coxal nos va a presentar caras, que va a ser en su cara media vamos a encontrar la cara ilíaca interna. Esta va a ser cóncava, va a dar origen a los músculos ilíacos. En la línea arqueada va a aparecer se separa la pelvis mayor de la menor y va a formar la parte de estrecho superior. En la fosa ilíaca va a ser la inserción de los músculos ilíacos. En la superficie del
auricular se va a encontrar la articulación con el sacro y también las articulaciones del sacroiliaco. También en la tuberosidad ilíaca está la inserción de los ligamentos sacroiliacos, los interóseos y los posteriores. Vamos a encontrar también en sus bordes, en el borde superior de la cresta ilíaca y en el borde anterior. En el borde superior o de la cresta ilíaca se va a insertar los músculos del abdomen, que van a ser el oblicuo externo, también el inferior y el transverso, y también la fascia toracolumbar. En en el borde anterior va a presentar las espinas ilíacas anteriores y superiores. En esta porción se va a insertar del sarco, sarcorión y también los ligamentos inguinales. También la estructura innominada está el paso del psoas menor. También va a estar las espinas ilíacas anteriores e inferiores, como la inserción de los rectos femorales. Eh, bueno, también vamos borde posterior de nuestro hueso coxal vamos a encontrar las espinas ilíacas superiores, posteriores y superiores. Esta va a ser la inserción de los ligamentos sacroiliacos posteriores. También están las espinas ilíacas posteriores inferiores, que son los límites superiores de la escotadura ciliaca mayor. También está la escotadura la ciliaca mayor, que pasa por los nervios ciliacos y los vasos gluteales. También está la espina ciliaca que esta va a separar la escotadura ciliaca y los puntos insercionales de los ligamentos sacroespinales. La escotadura ciliaca menor es un paso de los nervios pudendo, de los vasos oblicuos y también de los internos. En el borde inferior de nuestro hueso coxal vamos a encontrar que está formado por las ramas isquiopúbicas, que completa el arco púbico. También vamos a encontrar en los ángulos el ángulo anterior, anterosuperior, anteroinferior y posteroinferior. En el ángulo anterosuperior, esta coincide con las espinas ilíacas anterosuperiores. También en el ángulo anteroinferior se va a unir con la pubis, y en el ángulo posterior va a estar va a corresponder a la tuberosidad isquiática y la inserción de los músculos isquiáticos, como la bíceps, la femoral, también algunos semitendinosos, como hueso del sacro. Bueno, el sacro es un hueso impar que está mediano y es de forma triangular, como vemos en nuestra imagen. Está formado por la fusión de los 5 vértebras sacras, de la S1 a la S5. También va a tener la cara pélvica y la cara dorsal. En la cara pélvica o la cara anterior vamos a encontrar que es cóncava y lisa, que está orientada hacia la cavidad pélvica y va a presentar las líneas transversas uniendo las vértebras sacras. El- Va a tener 4 pares. Va a ser el paso de las ramas vertebrales, de los nervios espinales y el sacro. Y alguna función que va a tener la base, la transmisión de los nervios y soporte de las estructuras pélvicas. A diferencia de la cara dorsal o la cara posterior, vamos a encontrar que es una cara de forma rugosa y convexa. Va a presentar las crestas medias, intermedias y laterales. En las crestas medias va a estar la fusión de las apófisis espinosas. En la parte intermedia va a ser la fusión de apófisis articuladas, y en la parte lateral va a ser la fusión de las apófisis transversas. Eh, eh, el sacro y la parte del sacro, la parte posterior, va a ser la salida de los nervios sacros y de las ramas dorsales.
Alguna función va a ser de la inserción de los músculos, también la multiplicaciones de los erectores espinales y también de la protección nerviosa. Algunas partes van a ser la base del sacro. Esta base del sacro se va a articular con la lumbar 5 o la L5 por el promontorio del sacro. La función de esta porción va a ser el soporte del peso de la columna a la distribución hacia la pelvis. También va a estar la epífisis del sacro, que va a ser la articulación con el coxis, y va a continuar las estructuras con el coxis y el soporte del suelo pélvico. En la cara lateral vamos a encontrar que contiene la superficie articuladas, que son el artículo con la articulación con el hilo. La tuberosidad de la sacra va a ser la inserción de los ligamentos sacroiliacos. Va a ser esta porción en donde va a fijar em, los huesos coxales con la transmisión y también va a ser la transmisión del peso corporal. Los conductos del sacro van a continuar con los conductos vertebrales. Esto quiere decir que van a terminar con el ilion y el sacro, pero va a pasar por las raíces nerviosas de la cola de caballo, o también conocida como caudequina. Vamos Ahora entremos de lleno con el hueso de coxis. Este también va a ser un hueso impar. También va a estar en la parte inferior del sacro y es un segmento terminal de las cervicales vertebrales. Tiene es la fusión de 3 a 5 vértebras coxígeas y que dan soporte del suelo pélvico. Va a tener una base del coxis. Esta es una porción superior que es más ancha y está articuladas con la epífisis del sacro, con superficie articuladas cóncava. La epífisis del coxis también está en un extremo inferior y triangular, y también es una forma puntiagudo, que es una inserción de los ligamentos anocoxigeos de los músculos esfínteres anales y externos. También está con el control de con el control de la defecación. En la cara anterior vamos a encontrar que es cóncava, inserciones de las fibras musculares elevadores del ano y de los sacrocoxigeos anteriores. Vamos a encontrar en la porción posterior es convexa, rugosa, que se va a insertar los ligamentos sacrocoxígeos, como en la porción de los músculos glúteos menores y las amino y los músculos anocoxígeos. En el borde lateral se va a encontrar la inserción de los músculos y los ligamentos sacrocoxígeos y los sacrotuberosos. En el cuerpo coxigeal se va a articular con los cuerpos sacros, formando el ilio sacro, que van a pasar por los nervios terminales del plexo del sacro. Ahora vamos a hablar sobre las articulaciones y los ligamentos que se van a encontrar en el cinturón pélvico. Vamos a encontrar también la arteria sacroiliaca. Esta va a entrar por el sacro y el ilion y va a transmitir el peso del tronco y los miembros inferiores. También está la sínfisis del pubis, que esta es unas ramas púbicas que unen ambos huesos coxales y también también va a amortiguar los movimientos pélvicos. En la arteria sacrocoxígea está entre el sacro y la coxis, que va a permitir la ligera movilidad durante la defecación y el parto. En el ligamento sacroiliaco anterior y posterior está la estabilidad, unión de los sacros y también sacroiliaca. En el ligamento sacrocoxígea está la interósea, soporte del peso entre el sacro y el ilio. También vamos a encontrar el sacro espinoso. Esta va del sacro de la espina isquiática. También está el sacro tuberoso. Este sacro tuberoso va a unir entre el sacro y la coxis con la tube isquiática.
En el iliotubular se va a unir la apófisis transversa de la L5 con el ilio. En el ligamento pu- en el ligamento pubiano superior, esta va a reforzar la parte superior de la sínfisis púbica. En el en el ligamento arcuato inferior de la pubis va a estar esta parte va a reforzar la sínfisis de la pubis, y en el ligamento sacrocoxigeo va a estar anterior y posterior. Estos van a ser los que van a unir el sacro con la coxis. Ahora les hablaré sobre la vértebra lumbar. Este tiene un cuerpo vertebral que es pues, grande y se va y de una forma reniforme. Este va a soportar el peso del cuerpo y va a distribuir la carga hacia los discos intervertebrales. Vamos a encontrar también pedículos. Los pedículos van a conectar el hueso con las láminas. La lámina vertebral va a formar la parte posterior del arco vertebral. El ángulo vertebral va a ser un triángulo y donde va a aplicar y alojar la cavidad del quiasma, y también la apófisis espinosa es una parte gruesa, cuadrada y de una forma horizontal. Es donde se va a insertar los músculos extensores de los troncos, y la apófisis transversal va a ser larga y delgada, donde va a proporcionar un punto de inserción de los músculos y los ligamentos del dorso. En la apófisis articular del superior e inferior vamos a encontrar que donde va permitir la flexión y la extensión. En la apófisis mamilar va a estar la inserción de los músculos multifidos y los longitudinales. En la apófisis accesoria va a estar la inserción de los músculos largos del dorso. Y en la parte del disco intervertebral está la articulación como los amortiguadores y también va a permitir los movimientos limitados de la flexión y la extensión. Ahora vamos a hablar sobre las partes, por así decirlo, de nuestro lumbar. Vamos a encontrar por acá el anillo fibroso. También va a estar conocido como el cuerpo donde se va a apoyar la próxima vértebra lumbar. También vamos a encontrar el agujero o foramen vertebral. Vamos a encontrar las pirámides, no, perdón, pedúnculos articulares vertebrales, también como va a estar las proceso transverso, las carillas articulares superiores, también está la porción articular superior y los ligamentos articulares vertebrales. En en una vista lateral vamos a encontrar que está el proceso y carillas articulares superiores, el proceso y carillas articulares inferiores. En una abertura va a estar la incisura vertebral superior e inferior, también el cuerpo, o también conocido como los procesos transversales. Vamos a encontrar también el cuerpo